Estamos estudiando este tema de la dirección y liderazgo de la iglesia. Básicamente lo que estamos tratando es como ubicarnos un poco más. Se supone que son temas que son de conocimiento general o deberían ser de conocimiento general de los miembros de la iglesia, pero a veces pues, es bueno también repasar un poco. Estamos hablando de la forma en la que Dios quiso que su iglesia se dirigiera. De hecho, partiendo, por supuesto, como lo vimos la semana pasada, siempre debe quedar claro que la intención es que en todo sea Cristo glorificado. Él es el Señor y soberano de su iglesia, y por consiguiente, todos los que servimos en la iglesia procuramos darle la gloria a Él. Él fue el que estableció las bases, Él fue el que estableció la misión, Él fue el que estableció quiénes iban a ser sus representantes en este mundo, y también estableció cómo iba a funcionar la autoridad. Hablamos la semana pasada que quienes ejercen autoridad dentro de la iglesia es una autoridad delegada, no es una autoridad propia, o sea, no son dueños de la iglesia. Pero por otro lado, no debemos de temer a aceptar y asimilar que efectivamente tenemos una autoridad que Dios nos ha dado. Entonces no es ni adueñarse de la iglesia, pero tampoco es que simplemente nos hagamos honrados, porque es un privilegio que nuestro Señor Jesús haya querido que los miembros de la iglesia también colaboren y participen con la misión de la iglesia. La semana pasada estuvimos viendo el tema de los ancianos, el gobierno dirigido y orientado por medio de ancianos, y hoy vamos a estar entonces ampliando también el concepto de los diáconos. ¿Okay? Partamos en primer lugar de algo que digamos que lo damos mucho por sentado, pero en realidad es bueno que nosotros tengamos claro lo que es el concepto de servicio. ¿Qué es servir? Porque resulta que eso es parte de también lo que Dios quiso desde un principio que caracterizara a su pueblo. Partiendo de Israel, vemos que desde el principio Dios, en la ley de Moisés, la ley que comisionó a su pueblo, ya Él incluía el atender a las necesidades del pueblo. Vean que parte de las leyes, o sea, esto es parte del código legal que tenía Israel, era establecido que el pueblo debía ver por los más vulnerables, debían atenderse las necesidades que hubieran en medio del pueblo. Entonces ahí pues no vamos a leerlos en detalle, pero ustedes pueden buscarlo por su cuenta. Hay diversos textos donde nos hablan de atender a las viudas, a los desamparados, a los huérfanos, incluso a los extranjeros, que también a veces nos cuesta dimensionar la importancia que tiene el apoyo para los extranjeros. Y resulta que tanto desde la antigüedad como hasta el Nuevo Testamento, los extranjeros son vistos como personas con necesidad, con personas que necesitan también ser atendidas por el pueblo. Incluso Dios le dice a Israel: nunca olvides que tú fuiste un extranjero, sabes lo que se siente estar en un lugar que no es tu lugar de origen, sabes lo que es que no calcen ideas, pensamientos, la cosmovisión sea distinta. Entonces desde un principio Dios buscaba que su pueblo se identificara con las necesidades de todos, que fuera un pueblo que reflejara el corazón de nuestro Señor. También vemos en los libros de los profetas la denuncia justamente por lo opuesto, por la desatención de las necesidades. Por ejemplo, ahí en Isaías 58 es importante notar que la denuncia que hace Dios a su pueblo por medio de Isaías es porque no hay justicia y compasión. Y ojo que era un pueblo muy cumplido religiosamente. Por ahí menciona que ellos eran muy cuidadosos de los ayunos, de las oraciones, de los sacrificios, que uno normalmente diría: eso es un pueblo muy obediente y devoto a Dios. Pero resulta que para Dios no es ese cumplir
ritos y ceremonias lo que determina quiénes son miembros de su pueblo. Resulta que es la forma en cómo los miembros de su pueblo se ven los unos a los otros, con misericordia y compasión, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Entonces las denuncias más bien eran en ese sentido, no porque no fueran religiosos, eran muy religiosos. El problema era que su corazón estaba desligado de la compasión y la misericordia de Dios. Sencillamente podríamos decir que el pueblo de Israel veía a cada quien por sus propios intereses. Los que más tenían no les importaban los que no tenían. Un pueblo muy individualista, un pueblo de mucha diferencia de clases sociales. Y que bueno, esto es importante notarlo porque justamente si ahora nosotros somos el pueblo de Dios, pues para eso tenemos ejemplo, ¿verdad? Para evitar caer en la misma clase de problemas que tenía el pueblo de Israel. Ahora, cuando pasamos al mundo del Nuevo Testamento, y esta palabra vamos a analizarla bastante esta mañana, encontramos que se utiliza la palabra diaconeo, el verbo como tal. Y cuando nos vamos al trasfondo griego, tiene un trasfondo interesante, porque resulta que la persona que era un diaconeo era, como decir hoy en día, el camarero, el que atendía las mesas, el que iba y entregaba la comida. Ese era el diaconeo. Luego, ya en el uso que lo encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, los términos, los mismos de la raíz diaconeo, tienen que ver con servir a las mesas. Pero resulta que esta palabra la encontramos más allá del texto al que estamos acostumbrados, ¿verdad? De Hechos 6, porque incluso la palabra se utiliza en los evangelios y en otros textos de forma general para lo de servir, atender. Incluso por ahí en Lucas se habla, si no mal recuerdo es en Lucas 8, de mujeres que servían a Jesús. Y la palabra que se utiliza es diaconeo, porque la palabra diaconeo en esencia lo que significa es servir. Incluso cuando dice ahí Marcos 10:45 que Jesús mismo vino no para ser servido sino para servir, también es esta la palabra que se utiliza. O sea que Jesús es el primer ejemplo de lo que es un diaconeo, un diácono, un servidor. Podemos ir notando que la esencia de la palabra diaconeo tiene que ver con servicio, y un servicio implica inherentemente ponerse por debajo de los demás, ¿cierto? Porque pensemos que los camareros, tal vez hoy en día pues sí se les dan muchos privilegios y las propinas y demás, pero en general el que sirve a la mesa es visto como inferior del que está sentado a la mesa. Jesús mismo da una parábola que ilustra esto, ¿verdad? Es mayor el que se sienta a la mesa que el que le sirve la comida. Y sin embargo, Jesús viene a introducir el concepto de diaconeo como que más bien hay grandeza en servir a los demás, en buscar la forma de cómo ministrarlos, que es la otra palabra que está relacionada con el servicio: ministro, ministerio. Hoy en día está muy maleado. Cuando hablamos del ministro de tal cosa, es un político, es alguien que tiene poder y que gobierna. Pero la esencia de un ministro es servir. Es la misma esencia del diaconeo, colaborar. Ahorita voy a dar espacio. Dorcas. Sí, en esencia, vamos a seguir profundizando en el tema. Porque eso es lo que estamos viendo ahorita, que el concepto de servicio es algo más amplio de un título. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que quienes colaboran con la iglesia, quienes sirven dentro de la iglesia, no es porque tengan un cargo que los haga más importantes, que sean superiores. Sencillamente están ejerciendo una función, y el diaconeo es eso, es una función, es un servir, es
ponerse a la disposición de otros. Pero ese ponerse a la disposición de otros, tomando el ejemplo de Dorcas, es mirar qué necesidades hay. Y solo ese interés por los demás, esa sensibilidad y esa empatía, es algo que posiblemente solo es el Señor el que lo puede ir formando, ¿verdad? Porque implica ver más allá de mí mismo. Cuando uno está muy enfrascado en sus propias necesidades, carencias y problemas, no puede ver hacia afuera. Y cuando nos vemos hacia afuera, nos damos cuenta de dónde hay algo en lo que podemos servir. Entonces, efectivamente, ese es un ejemplo, y hay otros muchos que en la Escritura nos hablan de lo que es servir. Ahora, con ese panorama general de lo que es un diaconeo, lo que es servir, entonces ahora sí podemos entrar de lleno al texto de Hechos 6. Si gustan, pueden acompañarme, y si pueden ayudarme también con la lectura. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahí pues el texto menciona bastante del trasfondo. En esencia estamos hablando de una época en la cual la iglesia estaba empezando, pero aunque ya era una iglesia naciente, aún así empezaban a surgir necesidades de las cuales estaban empezando a salirse de las manos a los apóstoles. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien? Hechos 6, del 1 al 6. El título que hay aquí dice: Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron a todos. Gracias, Mario. Entonces, ahí podemos notar que surge una necesidad, porque hasta ese momento, como la iglesia pues apenas estaba comenzando, la cantidad de miembros, digamos que era lo suficientemente reducido como para que los apóstoles pudieran predicar, pudieran distribuir recursos. Recordemos que ya desde Hechos 2 dice que todos lo tenían en común, vendían sus propiedades, atendían, de manera que no había ninguna necesidad. Pero llega un punto en que la cantidad de miembros es tal que se les hace a los apóstoles insuficiente la capacidad, tanto para poder concentrarse en el evangelismo, la enseñanza y la oración a Dios, y a la misma vez poder encargarse de distribuir los recursos, de poder seguir atendiendo las necesidades de la congregación. Así que ahí es donde surge la iniciativa de cómo poder atender una necesidad sin dejar de proveer para otra, porque recordemos que hay una necesidad espiritual que es a la que ellos están enfocados.
pero no se podía dejar de lado la necesidad material, la necesidad física. Así que aquí es donde se viene la primera idea de distribuir las funciones, no centralizarlas, sino más bien distribuirlas. Y así entonces vemos cómo, pues, para evitar, vean que es importante notar algo, el tema de la murmuración. Recordemos que, por supuesto, que esto para Dios es pecado. La murmuración es uno de los pecados más denunciados en la Escritura, pero también hay que entender el porqué de la murmuración. Y si vemos, hay una razón, pues, aceptable, por decirlo así, porque en la distribución estaba un sector de la iglesia estaba siendo desatendido. Entonces, ¿qué le correspondía al liderazgo? No le correspondía atacar y decir, no, ustedes no digan nada. Había que escuchar y ver por qué estaba ocurriendo esa murmuración. Valga el paréntesis para mencionar eso. Entonces, así es como empieza este oficio de diácono. De hecho, si ustedes notan como tal, en Hechos 6 no se menciona que se les nombró oficialmente como un cargo ya legítimo. Estos son los diáconos. Ahí no dice que se les nombrará como diáconos. Pero como ya vimos, el concepto general de servicio son los primeros servidores, que son encargados para una función de atender las necesidades físicas. Ya conforme pasa el tiempo, se hace parte del modelo que vemos en la iglesia. Ya, por ejemplo, cuando llegamos a Filipenses 1:1, Pablo saluda a los ancianos y a los diáconos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que ya para ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo sus cartas, ya lo de los diáconos no era solo como una iniciativa momentánea, sino que ya se ve como algo necesario para las congregaciones, para que puedan atenderse tanto las necesidades espirituales por medio de los ancianos como las necesidades materiales por medio de los diáconos. Y así es como entonces ya se va formando el modelo de gobierno de dirección de la iglesia. Ahí en el texto que leyó Maggie, vean que nos menciona unas cualidades que debían tener esos diáconos. Y creo que no son muy complejas de entender, pero como veremos la próxima semana, sí es importante el hecho de que hay que entender qué es lo que nos quiere decir esto, si son cualidades o requisitos, ¿verdad? Lo estábamos hablando la vez anterior, porque si esto lo ponemos en blanco y negro, o sea, sí o no, muy difícil vamos a encontrar, por ejemplo, una persona que tenga buen testimonio, en el sentido de que si nos ponemos a leer y empezamos a ver la vida de la persona desde que era un niño, desde que estaba en su casa, posiblemente siempre vamos a encontrar algo por lo cual esa persona no pueda ser un servidor. Mínimo va a llegar a la mamá y va a decir, no, es que ese niño era un malcriado. Si usted le pregunta a la mamá, ella le va a decir, sí, ese niño era bien malcriado, mi adolescente era bien malcriado. Bueno, yo creo que eso no me descalifica para poder servirles aquí, ¿verdad? Sin embargo, se vuelve como la regla en las iglesias, de que, es que si encontramos lo más mínimo en su trasfondo, en su carácter, en su personalidad, ya eso lo descalifica. Y por eso, más bien, en lugar de promover que la iglesia ejerza las funciones que Dios les ha dado, pues más bien les quitamos la motivación de servir. ¿Cuáles cualidades mencionan aquí? Bueno, el buen testimonio. Vean que el texto nos menciona que eran personas conocidas por la congregación. Eso ayuda mucho para poder entender el testimonio. Porque si la iglesia sabe quiénes son, significa que son miembros que hace años están en la iglesia y que son conocidos. ¿Okay? Entonces, el hecho de que sean conocidos, eso va a ayudar mucho. Porque como ya les dije, muy difícilmente la iglesia en ese momento se puso a ver todo el pasado,
si muy posiblemente la gran mayoría de esos miembros en ese momento venían de un trasfondo pues diverso. ¿Qué más nos dice el texto? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede medir eso? Les pregunto. ¿Cómo se puede medir que alguien es lleno del Espíritu Santo? Si yo no tuviera la lista, por ejemplo, de Gálatas 5, si yo no conozco esa lista, porque vean que ahí todavía no se han escrito ni una sola de las cartas de Pablo, ¿qué es lo que pudieron haber entonces identificado como frutos en esas personas para que fueran servidores? Humildad, amor, paciencia. Entonces vean que son cosas que uno tiene que poder notar. No son cosas que yo puedo marcar aquí con el cheque, porque sencillamente no es de blanco y negro. No es de que yo puedo decir, de la escala del 1 al 10, él es un 10 de lleno del Espíritu. Es algo muy subjetivo. Entonces, son cualidades que la congregación en general podía identificar de ellos, que posiblemente lo que podríamos hacer también nosotros. Si decimos, hay hermanos que tenemos buen testimonio aquí, ¿podemos decir eso? Hay hermanos llenos del Espíritu Santo, hay hermanos llenos de sabiduría, hay hermanos que tienen aptitud para el servicio, hay hermanos hospitalarios y generosos. Entonces no es tan complejo de definir quiénes son los diáconos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ejercer esta función? Nada más como para ir adelantando el hecho de que en lugar de complicar el encontrar a los colaboradores y servidores de la iglesia, más bien podamos ser partícipes de ello. ¿Cuáles eran las funciones de los diáconos? Bueno, hay distintos textos que nos hablan, tal vez no tan directamente, pero hay otros que sí, y de todos podemos por lo menos destacar esto. Primero que nada, como ya vimos en Hechos 6, dice encargarse de los asuntos administrativos y de servicio práctico en la iglesia. Ya lo leímos ahí, ¿verdad? En Hechos 6. Se trata de que los apóstoles se encargaban de lo espiritual, la enseñanza, la oración, la vida espiritual de la iglesia. Por el otro lado, los diáconos se iban a encargar de servir a las mesas. Y pensemos que no se trataba solo de repartir comida, pensemos que era atender en general, que si una persona no tenía dónde dormir, que si una persona no tenía con qué vestir, que si una persona estaba enferma, por ejemplo, ese tipo de necesidades. Y creo que es importante que notemos, no se pueden desligar ninguna de las dos necesidades. La espiritual y la material van de la mano. A veces nos volvemos en iglesias muy espirituales porque predicamos mucho, porque usamos la Biblia, tenemos una gran cantidad de clases, talleres, seminarios, y sin embargo las necesidades físicas quedan a un lado. Pero por el otro también se puede ser el extremo de que somos iglesias que le damos a todo el mundo de comer y dejamos de lado la necesidad espiritual que esa persona necesita. En algún momento yo les he mencionado, en ningún momento vemos que el Nuevo Testamento diga que la iglesia tiene que ser un club de beneficencia social, de que aquí es para darle comida a la gente, de que aquí es para que les demos lo que necesiten y se pueden ir. Notemos que la iglesia atendía a sus miembros y atendía las necesidades de ambos. Y cuando había atención de milagros, de sanidades, siempre era con el propósito que a través del milagro que hacían los apóstoles o Jesús, a través de ello llegara el evangelio. Pero nunca se desligaba el uno con el otro. Creo que el mayor ejemplo de eso lo vemos en el paralítico que le llevan a Jesús. ¿Recuerdan? Los 4 amigos que bajan del techo,
¿Qué es lo primero que atiende Jesús? Su necesidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y parecía que lo más evidente era que la necesidad física. No significa que Jesús no lo fuera a sanar. Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús está viendo al ser humano de manera integral. No es solo la necesidad de que sea sanado. Él necesita que su alma también sea salvada. Entonces, con esto que vemos aquí, cómo la iglesia desde un principio se organiza para que se puedan atender ambas necesidades, se convierte en algo integral. Y como iglesia debemos también recordar que ese es el propósito que tenemos: atender tanto la necesidad física como la asistencia social. No es ni saturar de Biblia al que no tiene que comer, como dice Santiago ahí en Santiago 2, que nada más dice, voy a orar por ti para que Dios te dé de comer. Pero tampoco se trata de venir aquí a que solo me den, que yo reciba lo que yo quiero de plata, de dinero, de comida, atención, y cuando recibo lo que me dieron me voy. Son ambas cosas, van de la mano y son igual de necesarias. ¿Sí está claro eso, hermanos? ¿Sí? Entonces, esa era la intención con los diáconos, que complementaran esa necesidad. Entonces ellos tenían que ver que se distribuyeran justamente los recursos, que también los necesitados fueran atendidos. Si son necesidades prácticas, o sea, como les decía, que si les podemos brindar ropa, comida, un techo, y especialmente los más vulnerables, que definitivamente no tenían de dónde agarrar. Recordemos que en ese tiempo, por ejemplo, las viudas, una viuda estaba a merced de lo que pudiera ocurrir con ella. Si no tenía un hombre, un marido que la atendiera, que la cuidara, la sociedad no tenía ese interés de atenderlas. Por eso es que la iglesia desde un principio se llenó de muchas personas vulnerables, porque era ahí donde estaban siendo atendidas. Pero como dije, de forma integral, no era solo de darles de comer. La iglesia les proveía de la escritura, el evangelio, y de la mano también de la necesidad material. Ellos entonces debían administrar, debían distribuir, procurar que hubiera equidad en la iglesia. Por ejemplo, esto lo denuncia mucho Santiago, como decir, de que hubieran hermanos que tenían mucho y otros que tuvieran muy poco. Y en general, pues era el apoyo para los ancianos, según lo que ya vemos en Hechos 6. Ellos debían apoyar a los ancianos para que ellos pudieran dedicarse a atender la necesidad espiritual. Eso en esencia era lo que se esperaba de los diáconos. ¿Está claro? ¿Sí se comprende? También algo importante que hay que notar es que la función de un diácono era flexible. ¿A qué me refiero con eso? Que no era la única función a la que estaban obligados a colaborar. De la lista que mencionó Maggie ahí, que está en Hechos 6, versículo 6, hay dos nombres que destacan. Porque luego, cuando uno sigue la lectura del mismo Hechos 6, encontramos a Esteban y después en el capítulo 8 a Felipe, ya no solo teniendo las mesas, sino también evangelizando. ¿Qué significa eso? Que el diácono entonces no estaba limitado a que solo debía tener las mesas, podía colaborar en otras funciones y eso estaba en sus capacidades. Quizás, ya especulando un poco, los otros diáconos no tenían esa misma facilidad que sí tenían Esteban y Felipe. Entonces la iglesia les daba la posibilidad de colaborar en otras funciones, según que, como vimos la semana pasada, el don espiritual. Porque sabemos que el Espíritu, como dice en 1 Corintios 12, Él da dones como Él quiere. Y si resulta que a alguien que tiene el don del servicio, esa sensibilidad y ese amor por los hermanos, también le quiere dar el don de enseñar, de predicar, de evangelizar, pues nosotros ¿quiénes somos para limitar al Espíritu Santo? Entonces así es como la iglesia desde un principio también daba la posibilidad de que a través
de quienes servían en una función pudieran colaborar en otra. Por eso notamos que no se trata como de cargos rígidos, de que es que yo soy el anciano y yo no voy a hacer otra cosa. Muy posiblemente vamos a ver a Pedro, a Juan, también sirviendo las mesas en algún momento. No significaba que a partir de ese momento ellos solo estaban ahí sentados, ¿verdad? Como a veces se cree que los cargos dentro de la iglesia tienen que ver con eso, que yo soy esto y ya. Al final de cuentas se trata de cómo el Espíritu fluye a través de la congregación de forma soberana. Así que, hermanos, eso es en esencia lo que quería ver hoy con el tema de los diáconos. Ahora hablemos nosotros de ello. ¿Cómo estamos con este tema?